Concilio Asamblea de Iglesias Cristianas INC. Trasfondo histórico. El movimiento pentecostal moderno tiene origen en el pueblo de Topeka, Kansas, en el amanecer del 1 de enero de 1901, en la escuela bíblica Bethel, dirigida por Charles Fox Farma, líder de la Iglesia Metodista Episcopal. El hecho se produce cuando la estudiante Agnes Osman pidió a sus compañeros y maestros le impusieran sus manos en un acto de fe para recibir el Espíritu Santo. A pocos minutos de la imposición de manos, cayó el Espíritu Santo con la evidente señal de hablar en lenguas. A la semana, Farman y sus estudiantes iniciaron una serie de viajes anunciando esta nueva modalidad del Evangelio con milagros, maravillas y prodigios del poder de Dios. A partir de este momento, el fuego pentecostal se propagó entre los pueblos y ciudades de la región. Uno de los frutos de Farman lo fue el predicador del movimiento Santidad, William Seymour. A comienzos de 1906 fue instalado como pastor auxiliar en Los Ángeles, California. Su predicación le obligó a realizar cultos en las casas de sus seguidores. Fue así que un 9 de abril de 1906 oró por sanidad del dueño de la casa, quien fue sano y bautizado con el Espíritu Santo. Como el número de los fieles aumentaba, hallaron un local más amplio en el 312 de la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, con capacidad para 750 personas. En el culto de apertura, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los hermanos. Fue tan notorio que salió publicado en el diario Los Angeles Times. Este avivamiento cayó sobre las iglesias tradicionales e históricas. Sin embargo, sus feligreses envueltos en el poder de lo alto no podían mantenerse en sus denominaciones, porque los líderes conciliares eran opuestos abiertamente a la manifestación del poder pentecostal. Es así que para el 1910 ya estaban organizadas dos grandes asociaciones pentecostales. La primera, la Fraternidad de Texas y Arkansas, dirigida por el señor Bell, y la segunda, la Fraternidad de Alabama y Mississippi, a cargo del señor Gross. Años más tarde, el señor Bell fue expulsado de su organización bautista por haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fundó el periódico La Fe Apostólica con el propósito de promover la unificación de iglesias y grupos independientes. El 2 de abril de 1914, Bell funda la Asambleas de Dios. Dentro de esta atmósfera pentecostal, el Señor llama a Francisco Olazábal, nacido en México el 12 de octubre de 1886. Estando en un puerto del Golfo de México para embarcarse, conoció a Jesucristo a través de un tratado que recibió del maestro Montgomery, ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Inició su ministerio como pastor en Durango, México, y para el año 1911 ya era pastor de la Iglesia Metodista Hispana en El Paso, Texas. Sus estudios teológicos los realizó en el Instituto Moody de Chicago, Illinois. En el año 1914 fue ordenado al pleno ministerio por la Iglesia Metodista Episcopal y ese mismo año se casó con la señorita Macrina Orozco. Su espíritu evangelístico y de amor por las almas perdidas le hicieron renunciar a su organización eclesiástica a fin de darle la libertad al espíritu y cumplir con llamamiento apostólico. Es cuando el Concilio General de las Asambleas de Dios lo invita a trabajar con ellos. Concilio Interdenominacional Mexicano de las Iglesias Cristianas INC, teniendo en cuenta que la obra liderada por Olazábal entre los hermanos mexicanos que trabajaban en las Asambleas de Dios iban creciendo bastante rápido, solicitaron a los ejecutivos de este movimiento con sede en Springfield, Missouri, su reconocimiento como distrito. Al no ser aceptado esta petición, la agrupación decidió separarse y formar su propio concilio. Según Olazábal, la razón fuerte para el rechazo fue que ellos no podían admitir a un mexicano como líder del distrito. Así que en el año 1923 se reunieron en un gran número de hermanos en Houston, Texas, con el propósito de organizarse bajo el nombre del Concilio Interdenominacional Mexicano de Iglesias Cristianas INC, bajo el liderazgo de Olazábal como presidente, acompañado por Arnulfo López, Isabel Flores, Demetrio Bazán, Concepción Suárez y Nemesio Alanis, entre otros más.
El ministerio de Olazábal se extendió desde los estados del suroeste y de frontera con México hacia el norte en la costa del Pacífico, Colorado, Illinois y Nueva York. En Nueva York, la obra se creció grandemente en el año 1931, donde se alquiló el Templo Bautista de la calle 119 entre Lexnos y la Quinta Avenida en Harlem. En 1932 se adquirió una sinagoga en la calle 114, inaugurándola con el nombre de Iglesia Cristiana Betel. Nunca se había experimentado la manifestación del poder de Dios con tanta fuerza. Este avivamiento dentro del ministerio global de Olazábal, sobre la base del templo de Betel en Nueva York, hizo que el propio evangelista efectuara modificaciones en la organización del Concilio Interdenominacional Mexicano de Iglesias Cristianas. En la Convención de octubre de 1932, celebrada en Houston, Texas, se cambió el nombre al movimiento llamándose Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas, INC, con oficina central en la ciudad de Nueva York. Tras algunos acontecimientos como la muerte de Olazábal, el 9 de junio de 1939, el pastor Carlos Sepúlveda sintió del Señor la necesidad de rescatar el espíritu y letra del ministerio de Olazábal. Este sentir lo compartió con los pastores y ministros que estaban en Nueva York y Chicago, quienes decidieron constituirse como concilio. Para tal efecto, se convocó a la Asamblea Constituyente en el Templo Betel de Nueva York, entre el primer y segundo domingo del mes de mayo de 1939. En la historia, Declaración del Día de la Madre de 1939, los pastores y miembros del cuerpo ministerial presente, invocando la dirección del Espíritu Santo en el propósito de llevar la obra de Dios adelante, procedieron a discutir el nombre, la declaración de fe, estructura, organización y aspectos administrativos. A propuesta del hermano Celestino, ex sacerdote católico en México, los constituyentes decidieron poner el nombre de Concilio Asambleas de Iglesias Cristianas INC, capaz de reunir a individuos y grupos de cualquier extracción cristiana, siempre y cuando acepten la doctrina y práctica de esta organización. Luego se discutió las verdades fundamentales de doctrina y práctica, aprobando la construcción y reglamento del concilio. Se nombró la primera junta directiva, quedando conformada por Carlos Sepúlveda, presidente y superintendente, Gilberto Díaz, vicepresidente, Frank Alexander, secretario, Felipe Sabater, tesorero, Frank Hernández, vocal, Ángel Robles, vocal, Pedro Serrano, vocal. Dios les bendiga, mis amados hermanos, compañeros, y un saludo especial a nuestra pastora, Tania Valero. En esta hora, después de presentar lo que es AIC a nivel general, vamos a concentrarnos en lo que es nuestra iglesia. Por eso en esta hora traemos a nuestro invitado, nuestro pastor reverendo Alberto Galindo, quien nos va a compartir un poco de su historia y nos contestará algunas preguntas. Bueno, pastor, queremos que nos comparta cómo se sintió cuando le dijeron que iba a pastorear esta iglesia. Muy buenas tardes para todos los hermanos presentes. Damos gracias a Dios porque nos permite esta actividad para aprender más de la historia de Asamblea de Iglesias Cristianas, y en este caso Asamblea de Iglesias Cristianas Rincón de Suba. Contestando a tu pregunta, Daniela, considero que ha sido de gran alegría porque de todas formas era un momento maravilloso de comenzar a desarrollar el ministerio como pastor, y lógico que cuando a uno le dan una respuesta de un anhelo que tiene, lógico que uno siente gran alegría, pero sobre todo una gran responsabilidad, porque se trata nada más ni nada menos que administrar la obra de Dios en este lugar, en esa congregación del Rincón de Suba. Amén, hermano. Hermano, y también es importante, pues, ¿quién le dio a su merced la noticia de que iba a pastorear esta iglesia? Ok, como en todas las partes, cuando se nombra un pastor en cualquier iglesia de Asamblea de Iglesias Cristianas en Colombia, el conducto regular es el Comité Ejecutivo de Asamblea de Iglesias Cristianas en Colombia, ubicado y está centralizado aquí en Bogotá, y a través del Comité Ejecutivo, y más exactamente el señor representante, el reverendo Nelson Balbuena, nos dio y nos comunicó la grata noticia de que íbamos a estar al frente administrando
la congregación local aquí en Rincón de Suba. Buenas tardes, pastor. Quería preguntarle cómo inició la iglesia. Bueno, la congregación aquí en Asamblea de Iglesias Cristianas Rincón de Suba, básicamente, al hablar de inicios, nos podemos remontar hacia la década del 70, donde a través del trabajo en su momento del comité ejecutivo se inició la obra, se adquirió la propiedad, se avanzó en la construcción, pero tenemos que también hablar de que tuvo un lapso de pronto difícil, por cuanto los administradores que estaban en ese momento, pues, como dice la palabra del Señor, no fueron hallados fieles. Posteriormente hablamos de una restauración de la iglesia que prácticamente se empezó de menos cero. ¿Y por qué digo de menos cero? Porque con las circunstancias, el testimonio que se había presentado anteriormente, pues los vecinos y las personas que pronto asistían, pues no querían de pronto saber nada de congregarse aquí en Rincón de Suba, por lo cual se comenzó con la ayuda de Dios un proceso de restauración de la obra. Y comenzó pues clamando a Dios, orando a Dios. Había muchas circunstancias difíciles, pero damos el testimonio y el agradecimiento a Dios, que Dios, como la obra es de Dios, Dios en su palabra fiel habla que somos personas en las manos de Dios, vasos útiles en las manos de Dios que nos disponemos, y fue gran bendición la restauración de la obra de Dios en este lugar, que tomó cierto tiempo para tener la bendición que tenemos hoy en el día de hoy. Entonces hablamos desde el punto de vista, desde el que el Señor me permite administrar, hablamos más de una restauración de la obra en este lugar, que se empezó desde cero, menos de cero, pero hasta aquí Dios ha sido fiel. ¿Sí? ¿Y cuál de las ovejitas le marcó más? Tenemos que reconocerlo, si estamos hablando de una restauración, y de verdad que sí, hasta hoy, y lo hemos dicho públicamente, tenemos que reconocer a la hermana Carmen y la hermana Emperatriz, que desde un principio han sido columnas en este lugar. Entonces vemos su fidelidad, su destreza y su amor por la congregación, y lo que es la hermana Carmen, y yo creo que no solamente yo, sino todos los hermanos de la congregación ven en la hermana Carmen una columna, un ejemplo a seguir, a pesar de su edad, con tesón, con fortaleza y confianza de Dios. Podemos resaltar a la hermana Carmen, pero sobre todo, todas las ovejas son importantes dentro del redil del cuerpo, que hacen parte del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿y cómo está estructurada administrativamente la iglesia? Muy bien, desde el momento en que llegamos, más o menos en el año 2002, siempre hemos, gracias a Dios, tenido claro la organización de la congregación, ¿sí? Y actualmente tenemos organizado diferentes áreas de trabajo, empezando, por ejemplo, tenemos el área que le llamamos el grupo Vida, que se refiere al trabajo de lo que es la visitación, el discipulado, el evangelismo y la intercesión. Y básicamente la flor y nata de la iglesia, los líderes, conforman el grupo Vida, apuntando a ese trabajo que ya hemos dicho y vemos que es la visión del desarrollo de la congregación. Asimismo, tenemos la gran bendición de lo que es el grupo musical, de jóvenes maravillosos en la mano de Dios desarrollando ese talento de la música. Tenemos el grupo de actividades, tenemos asimismo el grupo de los servidores, ¿sí? Y tenemos también, lo hemos mirado inclusive desde el momento en que nos cogió esa cuarentena, una gran bendición. Lo tenemos nombrado una directora de deportes, que ha sido de bendición también para toda la parte deportiva de la congregación, donde se añaden los jóvenes con ánimo, ¿sí? Y fundamentalmente en cada uno de ellos
está organizado el trabajo en la congregación. Tenemos objetivos claros, tenemos propósitos claros dentro de lo que es la organización administrativa de la congregación. Gracias. Muy buen día para todos. En el día de hoy tengo la oportunidad de hacerle unas preguntas al pastor, cortas pero sustanciosas. Quisiera preguntarle al pastor cuál ha sido la anécdota que ha marcado su vida, cuál ha sido ese momento que ha marcado su vida como pastor. Muy bien, podemos considerar varias, pero de entre las varias podemos resaltar una anécdota. Como dije anteriormente, dentro de las administraciones anteriores, debido a que no sé, como dice la palabra, no fue hallado fiel la administración anterior, prácticamente la congregación en este lugar terminó la iglesia, la congregación. Pasó un tiempo que inclusive, y varios hermanos también lo saben, se llevó a parte legal, ¿cierto? Lo que es la propiedad de ese lugar. Y de tal forma que uno de los líderes en su momento del comité ejecutivo dijo estas palabras: ese predio, el Rincón de Suba, hay que venderlo, porque eso es un muerto y ese muerto no lo resucita nadie, ¿sí? Entonces el objetivo, el pensado del comité ejecutivo en ese tiempo era vender esta propiedad aquí en Rincón de Suba, porque supuestamente no había de pronto expectativas de que se levantara una nueva congregación, pero la palabra de Dios dice que una cosa es lo que pensamos nosotros, lo que piensa el hombre, pero otra cosa muy diferente es la que piensa Dios. Entonces esa anécdota de decir que vender esto porque ese muerto no lo levanta nadie, sabiendo que somos hijos de un Dios vivo, que Cristo dice que es la resurrección y la vida, y Cristo mismo sí resucitó muertos, damos gracias que a pesar de que nos ha tocado luchar, esforzarnos, hoy en día, hermano, podemos hablar aquí que no hay un muerto, sino hay muchos vivos adorando y glorificando el nombre de Dios, que componen la congregación en este lugar, aquí en Rincón de Suba. Muchas gracias. Asimismo quisiéramos preguntarle al pastor cuál ha sido ese secreto, ese motivo por el cual la iglesia está en pie, ¿sí? Ese secreto fundamental para nosotros los jóvenes. Bueno, se resume todo en una palabra, se llama persistencia, ¿sí? Persistencia en un objetivo, tener una meta clara, concreta en la vida, y a pesar de las circunstancias adversas, sabemos que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y si nos trazamos una meta, un objetivo, y con la ayuda de Dios y tenemos el respaldo de Dios, Cristo mismo lo dijo y nos da el ejemplo de la constancia, ¿sí? Porque en estos asuntos y los avatares de la vida muchas veces vienen circunstancias difíciles, pero si tenemos promesa de Dios que está con nosotros respaldándonos, y algo fundamental que se llama teniendo claro que la obra no es mía, sino la obra es de Dios, sencillamente yo soy un administrador, entonces persistir en medio de las circunstancias difíciles y con la ayuda de Dios es uno de los secretos para alcanzar las metas y los objetivos en el trabajo, en la obra de Dios y en la vida. Ok, y una última pregunta al pastor. ¿Cómo define la iglesia en una palabra? La iglesia en una palabra la defino como bendición de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a todos los que nos están prestando atención. Bueno, hermanos, y nos llegan dos preguntas de una de las hermanas que no puede estar acá presente, pero ella quiere saber por qué asamblea si no otro concilio. Muy bien, porque Asamblea de Iglesias Cristianas Campo Misionero en Colombia. Número uno, porque esos son los designios de Dios y la voluntad de Dios para ponernos en esta tierra para trabajar. Número uno, designio y la voluntad de Dios. Pero número dos, Daniela, definitivamente
yo siempre he dicho primero Dios y después de Dios la mamá. La que realmente llegó a Asamblea de Iglesias Cristianas fue mi mamá, ¿sí? Realmente nosotros, yo era muy niño, hasta ahora estaba aprendiendo a caminar. Cuando mi mamá y mi papá asistían a otra congregación donde ellos conocieron de Dios. Pero allí, por ciertas circunstancias y todo esto, mi mamá no se sentía así como muy bien en el entorno allí. Y ella pues decidió pues buscar una congregación y doy gracias a Dios con los brazos arriba, con la B de victoria, que encontró Asamblea de Iglesias Cristianas, ¿sí? Cuando estaba comenzando, y todos lo sabemos, Asamblea de Iglesias Cristianas en Colombia comenzó allí en el barrio La Estrada, en Las Rojas, allí, en donde empezó la sede central que dio pie a todo el concilio a nivel nacional. Y allí mi mamá llegó por invitación de una hermana que conocían allí cuando ella se convirtió. Entonces, ¿por qué asambleas? Primeramente, por la voluntad de Dios de encaminarnos para el trabajo que hemos realizado durante la mayoría de la vida. Y número dos, mi mamá, que trazó la senda, llegó a asambleas y después llegó mi papá, mis hermanos, mi hermana, y aquí estamos y puedo decir, aquí estamos y aquí nos quedaremos hasta que Dios nos llame en su presencia. Amén, hermano Alberto, qué bueno eso. Y ya que nombra a su mamá, hermano Alberto, también queríamos preguntarle cómo es esa relación, esa comunión con su familia, cómo ha sido ese trato con la familia en esta congregación. Bueno, hablar de familia es también toda una historia, porque es que hablar de asambleas en enero del 22 cumplimos 52 años, por eso aquí dice, mira, 1970, y está Asamblea de Iglesias Cristianas. Mi mamá llegó como en el 73, 75, o sea, imagínense, era muy niñito. Entonces, primeramente hablamos de mi familia, como mi papá y mi mamá, ellos siempre fueron fieles a Dios, primeramente y a asambleas. Mi mamá, pues, en su momento fue maestra de la escuela dominicana en la iglesia central. Yo fui uno de sus alumnos, no solamente en la central, sino en la casa. Mi papá también hizo parte del cuerpo ministerial, fue pastor en varias partes y lo último que pasó fue en Cachipay, 16 años. Con mi hermana estuvimos también trabajando desde muy temprana edad y estuvimos en la directividad de jóvenes y todo esto. Posteriormente, cada uno, tanto ella como su servidor, hemos trabajado en el departamento de educación hasta que salimos al ministerio, hablando de la familia y donde empezamos. Ella salió a pastorear en Payandé, el Señor nos permitió pastorear aquí en Rincón de Suba. Y si ya hablamos de la familia, estamos hablando de la familia posterior, me casé con la joven llamada Tania Valero, de cuya unión hay dos bellos hijos, Tatiana y Andresito, ¿sí? Entonces, también la miré y te doy una noticia muy maravillosa. Algo fundamental es de que hemos inmiscuido la familia en el trabajo de la iglesia, ¿sí? Empezando porque me casé con una joven cristiana, gracias a Dios que no me uní en yugo desigual, hablando de familia, sino orando a Dios desde los 13 años de edad. El Señor finalmente pues me concedió la esposa que tengo, y de ahí entonces pues nació Tatis, que por misericordia de Dios nos ha permitido formarla y enseñarle la palabra del Señor, y en esa misma línea va Andrés. Y no solamente eso, sino ellos voluntariamente, orando, acostado rodilla. Y otro de los secretos ha sido rodilla, además de perseverancia, la rodilla, el clamor, la oración a Dios, ¿sí? Primeramente por la familia y también por la congregación, y hoy gracias a Dios vemos los resultados de formar a los hijos, a Tatiana, en esa misma línea va Andrés, y hoy gracias a Dios Tatiana no solamente está inmiscuida
Tania como mi esposa, que ha sido de mucha ayuda en el ministerio, y lo tengo que reconocer. No solamente a nivel local de congregación, pero también a nivel del trabajo en el departamento de educación. Ha sido una ayuda bien importante. Y Tatiana ya se ha metido como en la visión y se ha dispuesto en las manos de Dios. Y ustedes conocen a Tatis, las diferentes áreas del trabajo que desarrolla. Y algo fundamental es eso, inmiscuir la familia dentro del ministerio. Eso es fundamental y es bíblico, ¿cierto? Que dice la Biblia que una de las condiciones para el obispo es de que administre bien la familia. Y dice la Biblia, Timoteo 3, que si yo no soy capaz de gobernar mi casa y que sean gente de Dios y el testimonio, no podría clasificar para tener la bendición de administrar la iglesia. Porque la primera iglesia es la familia, hay que entender eso. La primera iglesia es la familia, y en mi escuela entre el ministerio ha sido fundamental. Y hoy, gracias a Dios, porque hemos podido sacar tiempo para la familia, y gracias a Dios por eso, pero también sacar el tiempo pertinente para el desarrollo en las diferentes tareas que competen en la obra del Señor. Amén. Algo muy importante, y dice el hermano Alberto, la familia, ¿cierto? Y gracias le damos a Dios por la familia pastoral. Amén. Amén. Dios les bendiga y saludos a todos. Gracias. Bueno, ya concluyendo, dándole como la finalización a este trabajo, queremos agradecerle primeramente a Dios que nos ha permitido estar en este lugar, compartir con ustedes un poquito de la historia de lo que ha sido Asambleas de Iglesias Cristianas acá en el Rincón, darle muchísimas gracias porque nos ha permitido llegar a este lugar y encontrar buenas personas, buenos pastores, buenos administradores, que como se ha mencionado, se ha logrado restaurar una congregación, y hoy pues podemos darle gloria a Dios de que estamos en pie. También darle gracias a Dios a nuestro hermano Alberto, nuestro pastor, Alberto Galindo, por este tiempo que ha dedicado para compartir con nosotros. Nos gustaría que se estuviera despidiendo y así darle finalización. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes, y espero que dentro de esa socialización que hacen, no solamente a nivel congregacional, sino a nivel de misión, cada uno haya conocido algo, porque a veces no se conoce todo de la historia de Asamblea de Iglesias Cristianas como concilio a nivel nacional e internacional. Porque cuando yo conozco la entidad y la organización a que hago parte, la valoro, oro por ella y me animo para desarrollar las tareas que el Señor me ha asignado como parte del cuerpo de Cristo dentro de la Asamblea de Iglesias Cristianas. Dios les bendiga y muchas gracias. Amén.